¿Sabías que los decretos tienen el poder de realizarse para bien o para mal? ¿De qué depende? La mente gesta nuestra realidad y una herramienta simple pero poderosa es el saber pedir. Y para ello es necesario conocer qué queremos. El decreto es esa herramienta que se viste de tintes mágicos y místicos, donde la palabra toma un valor vibracional transformando todo el entorno. El decretar correctamente influye en los campos superiores de vida invisible, estructurando los patrones geométricos de cada verdad hacia un fin, hacia un fin ya dispuesto. Todos, todos podemos hacerlo. Aprendamos de esta herramienta espiritual para que genere el mayor de nuestros bienes. ¿Qué beneficios encontramos con esta técnica? ¿Hasta qué punto actúa sobre nuestros campos energéticos? Descubrámoslo en compañía de nuestro venerable hermano Rodolfo Martínez Juárez. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amable auditorio, hermanos y hermanas y público en general que están atendiendo esta conferencia titulada La sabiduría del decreto. El decreto es una herramienta que se trabaja, se madura, evoluciona, y que lo que decretamos hace 10 años para nosotros no va a ser lo mismo que para dentro de 20 o 30 años. Y ahí está la diferencia del por qué el principio mágico de que somos el efecto de una causa y que nuestra actual situación se circunscribe exclusivamente a qué hemos hecho en el pasado para tener nuestros resultados en este futuro. Es decir, este presente que anteriormente hace 10, hace 5 o hace un año o hace un día, denominamos futuro. Recordemos también que nuestra mente trabaja y es requerido el método, o más bien la sensación de estar en un presente para haber tenido una experiencia pasada con una, vivencia futura. Normalmente está dentro del ocultismo el significado de la cruz, el significado del cuerpo crístico. Y como resumen importante para esta conferencia, es menester mencionar que tanto la libertad financiera como la naturaleza divina del dinero tiene que ver con este eje toral, la sabiduría del decreto. Honrando a todos los que han partido en esta pandemia y por lo que no ha sido esta pandemia también, ese es un mensaje de enseñanza desde el Espíritu Divino. En lo que pasamos a la siguiente diapositiva, es importante comentar que el decreto es un arte y aquí les vamos a darles unas herramientas que tienen ciencia absoluta y que responden a una pregunta muy incómoda. ¿Por qué no veo los resultados? ¿Por qué no precipito los resultados? ¿Por qué si actúo de una manera congruente entre mi pensar, mi sentir y mi actuar, no suceden las cosas? Vamos a explicar esto más adelante. Aquí la primera pregunta que les hago es, ¿qué dominas? Y por dominar significa si dominas tu sistema, si dominas el sistema completo. Es decir, nosotros somos representamos la ingeniería dentro del sistema que el creador tuvo con nosotros más complejo que puede haber. Somos tan complejos que más adelante voy a hacerles una pregunta que para unos será muy avanzada y para otros será muy, digamos, básica. En las artes místicas del ocultismo, del esoterismo, la cábala, el tarot, etc.
Cuando hablamos de qué dominas, es saber si dominas precisamente tu presente eterno, si estás aquí y ahora. Y hay muchas maneras de poder definir esto, pero me voy a enfocar en que cuando tus acciones van para los demás, cuando es para compartir, lo tienes. Y aquí está uno de los mayores temas de conciencia. A mayor conciencia, mayores resultados. ¿Quiere decir que si no tengo los resultados es porque mi conciencia no está elevada, no está al nivel que yo estoy esperando tener? Sí, la respuesta es sí. ¿Y cómo elevo mi conciencia? Practicando. ¿Qué? Muchas cosas, desde la meditación, la oración y sobre todo, precisamente caminando, generando experiencia. Experiencia es sabiduría. Y desde ahorita te digo, bendice todos aquellos que han representado para ti pruebas difíciles, dolorosas, porque todos aquellos maestros que se han presentado en tu vida a través de pruebas difíciles y dolorosas no son más que elementos para elevar la conciencia, para que valores y aprecies lo que perdiste, no tuviste, dejaste de tener o no se logró, pero deseabas con ansias tener. Y aquí voy a hacer un alto muy importante. ¿Comprendéis la génesis de la creación? La creación, se nos dice, que fue en un orden. Primero el Creador, dentro de su máxima del amor, hizo la luz. Después astros. Y después dentro de este planeta, escuela, generó reinos. Y al último el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la parte mística y del amor de la génesis de la creación, encontramos que todo aquello que fue creado antes que nosotros está para servirnos y ser gobernado, ser dominado. ¿Quiere decir que estamos hechos para dominar astros? Sí. ¿Quiere decir que estamos hechos para dominar los demás reinos? Sí. Pero dominar no significa una postura narcisista, una postura de destrucción, una postura de consumo o de daño. No. Dominar significa que seamos lo suficientemente responsables en ese conocimiento que solo es dado a aquellos que por sus frutos lo merecen. De ahí que a mayor conciencia, mayores resultados. Y si hay algo que no has logrado en este mundo, en este momento, es porque falta trabajar la experiencia para elevar la conciencia. Falta trabajar esa situación que necesita y que necesitas pasar para poder lograr el objetivo que te estás planteando. Un ejemplo, ¿de qué sirve darte mucho dinero si no sabes administrarlo? ¿De qué sirve darte mucho poder económico si no eres justo con la gente? ¿De qué sirve ser o darte un don, curación, o como cualquier tipo de curación que puede ser la psíquica, que puede ser a distancia, que puede ser con las manos, que puede ser estudiando para aprender el arte de salvar vidas? Si no eres una persona coherente de trato con amor hacia los demás. Imaginemos un médico cirujano, un neurocirujano, con mucho odio y rencor, operando a un paciente que lo que requiere es una cirugía científica, pero que requiere una mente enfocada al amor, enfocada a salvar vidas. Sería un desastre, ¿no? Y en ese sentido podemos dar muchos ejemplos. Por eso es importante que comprendas que la génesis de la creación está hecha para demostrarnos el gran amor que tuvo el Creador hacia nosotros y para invitarnos a
estudiar, capacitarnos y lograr una mayor comprensión de ese amor del Creador hacia nosotros bajo la responsabilidad del dominio de todo lo que antecedió antes de ser creados nosotros. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, voy a adentrar a un tema muy importante. ¿Somos observados? Sí. ¿Quiénes nos observan? Muy sencillo. Si tú piensas algo, ese pensamiento genera una onda. Esa onda retumba en ciertos reinos cuánticos. Si tú piensas que hay seres que por seres, llamamos entidades que están observándote, no es así. Hay energías que están vibrando y sintiendo precisamente lo que tú estás deseando para construir tu mundo. Porque recordemos que el que construye el mundo eres tú, de acuerdo a lo que piensas. Vuelvo a lo mismo y me regreso. Hay una causa, hay un efecto. Somos el efecto de esa causa. ¿Y quiénes nos observan? Esas energías que tienen inteligencia. Por ello, para decretar hay que saber qué quieres que ocurra y las consecuencias. Evitar el largo plazo y la inmediatez. ¿A qué me refiero con evitar pensar en el largo plazo y la inmediatez? En que lo que pides ahorita no sabes cómo va a tener consecuencias en el futuro. Y que la inmediatez por sí misma, si algo se te precipita, podría generarte más daño que beneficio. Por lo tanto, si confías en que la inteligencia superior va a determinar precisamente lo que necesitas, entonces estamos hablando de un tema de confianza y de que con base en la sabiduría que tienes podrás generar tu decreto. Por lo tanto, es importante, como dicen, cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. ¿En qué nivel de conciencia te colocas? Ahí está el medio del asunto. Cuando decretas, no decretas largos plazos, medianos plazos o pequeños, ni inmediatos. La sabiduría del decreto consiste en que vas a decretar con base en tu nivel de conciencia. Y antes de decretar, hay que prepararse. ¿Qué haces cuando vas a decretar? ¿Cómo te preparas? ¿Eres parte del fast wish o el deseo instantáneo? Cuidado con ello, porque podría ser que el universo esté escuchando y por esa inteligencia suprema seas apto para lograr la experiencia de lo que tú deseas. Pero ¿realmente es eso lo que tú deseas? Ahí está el medio del asunto, el nivel de conciencia. Nuevamente brilla por esta sabiduría, este cúmulo de palabras, el nivel de conciencia. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, ¿cómo puedo decretar descreando, deshaciendo todo aquello que por sistema de creencias me dijeron o siento que puedo tener? Y entonces, para responder esta pregunta, para practicar la sabiduría del decreto, necesitamos retomar quién tiene el poder, dónde está el poder y cuándo, con conciencia o sin conciencia, perdiste el poder o lo delegaste o quién te lo hizo perder. Y aquí está el meollo del asunto. Si vas a que te hagan una lectura, si vas a que te lean las cartas, si vas a que te lean el destino, cuidado. Tómalo como una opinión, pero tú eres el arquitecto de tu verdad, de tu mundo. Por lo tanto, la respuesta a esas preguntas es muy importante que de ahora en adelante hagas una tarea y puedas irlas respondiendo. ¿Quién tiene el poder? La respuesta sería tú. ¿Estás en tu poder? ¿Sientes ese poder? Porque el poder significa que tú eres consciente de que tú eres dueño y amo de tu propio destino y que permites que la inteligencia superior entre en tu mundo
y gobierne con perfección todo tu mundo. Entonces, si alguna vez perdiste el poder o lo delegaste en una lectura, en una clarividencia, en un medio, en una situación, más vale que empieces a tirar esa caña de pescar con tu poder y la retomes. Porque el decreto no va a servir cuando tú crees que es más fuerte lo que alguien más te dijo que lo que tú mismo puedes creer en ti que puedes lograr. No podemos jugar a delegar el poder en una piedra, en un artificio, en una persona, en un gurú, en un guía, si tú no tienes el poder. Y aquí hay algo muy importante, una enseñanza que espero nunca olvidéis. Aquel que quiere esclavizarte siempre te dará de qué codepender. Aquel que quiere liberarte te dirá, voltea hacia ti. Eres tú y solo tú el dueño de la solución. Y así como hay problemas eternos, hay soluciones eternas. Y tú, te recuerdo, eres eterno. Y entonces regresamos a la gran pregunta. ¿Por qué no salen las cosas al mayor esfuerzo? Entonces, dame la respuesta del por qué no salen. Por una serie de consecuencias generadas a partir de que delegaste el poder, perdiste el poder, tuviste miedo, porque vibró mucho lo que te dijeron, o porque la experiencia pasada es muy fuerte y difícil de perdonar, y no puedes creer que puede ser contraria. Déjame decirte algo. En el momento en que tú dices, basta ya, yo tengo el poder, y empiezo a practicar precisamente la oración, la meditación, la respiración de manera sencilla, poco a poco te vas haciendo consciente de que es la mente parloteando aquello que te dijeron. Entonces el diálogo tiene que ser contigo para poder empezar a que, primero, te establezcas en un punto de arranque, borrón y cuenta nueva. El universo entiende de borrón y cuenta nueva. El universo entiende de que es momento de volver a empezar desde cero. Eso sí lo entiende. Lo que no entiende es por qué podrías ser tan terco que regreses y regreses a lo mismo. Por ello es importante que si algo no sucede como tú lo deseas, revises este material y te regreses y hagas tu lista en dónde o con quiénes perdí el poder, a quiénes les estoy haciendo caso. Y bueno, esa es una tarea que te dejo para que lo hagas y de esa manera vayas elevando tu conciencia. La siguiente diapositiva, por favor. En este sentido, vamos a hablar del mundo físico, al mundo del pensamiento. Te voy a explicar algo muy importante. Si tú dudas que el pensamiento no tiene nada que ver o tiene poca influencia, estás muy equivocado. Porque el mundo físico viene del mundo del pensamiento. El universo es una manifestación del pensamiento. El mundo es mental en primera instancia. Nada se genera si no es por medio de la mente. Te voy a poner un ejemplo. Tú ahorita de cómo estás y ve que sí y que no creaste con tu mente. Y no podría ser que lo que estás viviendo aquí y ahora, en un tiempo y lugar, sea producto del azar. Todo fue producto de tu mente. Si decidiste casarte, fue producto de tu decisión, pero antes fue producto de un pensamiento, por lo tanto de tu mente. Si tienes una pobreza económica, quizás fue por un tema de falta de expertía, falta de posibilidades, problemas externos, internos, bloqueos, pero finalmente viene de una manifestación. Ahora que si eres todo lo contrario, eres una persona agraciada en muchos aspectos, es porque algo bien estás haciendo. Pues revisa tu entorno.
quiénes te rodeas, con quién platicas, a quién le cuentas tus sueños. Eso es importante irlo permeando y puliendo. Por ello, se dice que el cuerpo es una interferencia. Nosotros somos la antena. El cuerpo, al estar en el mundo material, apegado al mundo material, está apegado a una ilusión del mundo material. Por ello, la ilusión de nuestro mundo estorba cuando practicas la sabiduría del decreto. ¿Qué opinas sobre que esta vida es un sueño dentro de la eternidad? Si te pones a pensar, estamos en este mundo para aprender una experiencia humana, pero en realidad estamos dentro de una línea eterna de experiencias múltiples, y este es solamente un lapso de tiempo humano, porque recordemos que para el universo no hay tiempo. Entonces, ¿qué papel juega la meditación como medio para bajar la interferencia del cuerpo y conectarme para un correcto pensamiento llamado onda? Aquí es donde yo te estoy invitando a decirte, si tú escuchas nuevamente esto con atención y entonces te colocas dentro de tu mente, donde tu cuerpo es la antena, pero tiene una flaqueza, tiene una interferencia. Y dentro de esa interferencia está la ilusión al mundo material. ¿Qué pasaría si quitamos esa interferencia del mundo material y te conectas directamente con la divinidad? Porque a través de la meditación puedes conectarte al otro lado, a través de la respiración. El punto en el que donde dejas de aspirar y comienzas a sacar el aire, donde dejas de respirar y comienzas a sacar el aire, ese punto, ese momento, es el que te va conectando al aquí y a la hora. Si haces un ejercicio de respiración por las mañanas, por las tardes y por las noches, y empiezas a conectarte y a visualizar y a ponerle intención a esa visualización, entonces estaremos empezando a practicar la sabiduría del decreto por medio del mundo del pensamiento. ¿Y de qué nos va a servir esto? Nos sirve para ir quitando poco a poco la interferencia, la ilusión a este mundo. La que sigue, por favor. Hay una cosa muy importante que debes recordar. Así como es el gobierno abajo, es el gobierno arriba. Por lo tanto, enfócate que el decreto primero resuelva arriba, para luego resolver abajo. Es parte de uno de los principios herméticos de las leyes universales. Como es arriba, es abajo. Por lo tanto, a través de esta conferencia te estoy diciendo que la sabiduría del decreto primero debe de resolver arriba para luego resolver abajo. Y entonces entramos a lo que es la ley de la afinidad. Primero sea afín a los demás para luego recibir para los demás. Grábate esto porque este es el núcleo de la magia del decreto. Primero sea afín a los demás para recibir para los demás. Si tú observas, en todos los diálogos divinos jamás se habla del yo. Siempre es para los demás, para ti. Pero nunca se habla del que lo da, el yo. De hecho, si estudiamos el Zohar y los 72 nombres de Dios, está fuera el yo, está fuera el orgullo. Por lo tanto, te pido que a partir de hoy, cuando decretes, sea afín a alguien más para recibir para los demás. Ejemplo, pido la gracia para ser un medio y hacerle llegar el trabajo a una persona, para recibir de esa persona esa felicidad de haber encontrado trabajo. Es decir, estás pensando en hacer afín para alguien que necesita el trabajo, que es una bendición tenerlo, para recibir para los demás esa felicidad. Es decir, por correspondencia, eras alguien feliz.
Y aquí el truco está en que por el simple hecho de que tú fuiste el medio para generarle esa felicidad a esa persona, ese bien, esa bendición, por el hecho de haber pasado por ti, pasó por ti primero. Y por lo tanto, quien recibió primero fuiste tú. No te habías puesto a pensarlo así, ¿verdad? Que cuando tú das un- una acción para alguien, en beneficio de alguien, en ese momento, en realidad lo que estás haciendo es que esa bendición pase por ti. Y por el hecho de pasar primero por ti, el primero en recibirla eres tú. Porque de que va a llegar esa bendición va a llegar, pero no sabes por medio o cómo va a llegar por medio de ti primero. Entonces recuerda, primero sea afín a los demás para recibir para los demás. Porque si te ocupas de los problemas de los demás, verás que el Creador se ocupará de los tuyos. Inténtalo. Por eso yo les decía en alguna conferencia pasada, cuando tengas un problema, ve y haz una acción filantrópica. Por el simple placer de dar. Y no sabes la forma en cómo la energía y esa inteligencia de esa vibración energética te quitará o te dará lo que necesitas. Recuerda, si empiezas a ocuparte de resolver los problemas de los demás, verás que el Creador se ocupará de resolver los tuyos. Entonces te voy a explicar un secreto. Nuestro ADN es el alma. Y la inteligencia cuántica que yo te revelé que existe en los universos, que existen en otras dimensiones, nos invita a ser sensible y a observar. Por lo tanto, cuando practicas la sabiduría del decreto, medita. ¿Para qué? Para que sea tu alma la que se sensibilice y a través de la observación sepas qué decretar. Te había dicho anteriormente que el compartir es la clave de todo, pero para compartir hay que ser sensible. Si no estás sensible, entonces el ego va a hablar por ti. No se lo merece, ¿por qué? Mira cómo es conmigo. Del no compartir, del no querer, del no poder, viene del ego. Recuerda, no poder es no querer. Y no querer viene del ego. Por lo tanto, te recuerdo que tu ADN, tu alma, está conectada a una inteligencia cuántica que vibra, es sensible y observa también. Por lo tanto, te puedo afirmar que en la medida que seas sensible, entre paréntesis y con letras grandotas, empático con el otro, podrás observar qué se requiere y por lo tanto practicar la sabiduría del decreto. Te invito a que seas empático con el otro, a que te pongas cuando menos unos segundos en sus pies para no juzgar y no criticar, sino al contrario, ser empático, empática. Y en ese sentido, esa sensibilidad, esa observación, trabaje con el alma y haga llegar la bendición y precipitación de lo que deseas. La siguiente, por favor. Por lo tanto, te voy a hacer una pregunta. Cuando eres consciente, ¿qué observas? ¿Qué es lo que observas cuando eres consciente? Por ello vuelvo a lo mismo. Nivel de conciencia, resultado. ¿Cómo atraigo negocios si no soy consciente de dónde observarlos y verlos? Si no soy consciente de dónde está la bendición de los que otros necesitan para que por medio de mí llegue. ¿Cómo eres consciente de tu salud si quizás no eres consciente de cuánto daño te estás haciendo, de cómo te estás alimentando, de qué medicina a través del alimento sano está entrando o no? Cuando eres consciente de la respiración, cuando estás ensimismado en problemas, en lugar de tomar una pausa y ser consciente de la observación del problema para observar la solución. Cuando eres consciente de toda la maravilla que hace el Creador para invertir en darte un día de vida y puedas observar su magnificencia y puedas agradecer
y por lo tanto darle su justa prioridad y medida a todo lo que realmente importa, este momento, aquí, ahora. ¿Cuándo eres consciente de lo que observas? Porque es importante saberlo para cambiar las cosas. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué deseas? Si tú me dices, deseo mejorar mi situación económica, erróneo. Le falta un ingrediente. Si tú me dices, deseo recuperar la salud, o deseo que mi amigo se recupere, o deseo que mi familia se recupere de salud, bueno, estás empezando por algo muy importante, ser afín a los demás. Pero falta algo para que pase y cruce esa bendición. Te voy a dar una lista de cómo se decreta desde el punto de vista de la sabiduría del decreto. La siguiente, por favor. Cuando estás en una relación, por ejemplo, todo el mundo pues empieza con una cierta carga energética de amor elevado. ¿Y qué pasa cuando esa carga energética de amor elevado a través del paso de los años se va acabando? Empiezan las desilusiones. Y entonces uno diría, oye, pues me gustaría, después de la experiencia, tener una relación libre de desilusiones. ¡Wow! ¿Y qué pasa si le agregamos el ingrediente mágico? Inmortalidad en mis relaciones, libre de desilusiones. Inmortalidad de la situación en el amor. Inmortalidad de la situación en la salud. Inmortalidad de la situación en el dinero. Vamos a hacer unos ejemplos juntos. ¿Qué te parece si decretamos inmortalidad en el emprendimiento de mi futuro negocio? Inmortalidad en mi relación sentimental. Inmortalidad en estar libre de problemas o juicios. Inmortalidad en la salud mía y de mis seres queridos. ¿Verdad que todo esto cambia la situación? ¿Verdad que todo esto empezaría a detonar en ti una implosión de sabiduría para saber decretar? Practícalo, te invito a que lo hagas y en ese sentido te deseo buena práctica. La siguiente, por favor. Y para concluir, gracias totales. Y como siempre les digo, a quien sea que conozcas, háblale como si fuera la última oportunidad en tu vida. Me despido con todo el amor, deseándoles inmortalidad en buenos deseos y sobre todo en precipitaciones para su más alto bien. Su hermano Rodolfo Martínez Juárez. Muchas gracias.